Listo. Entonces, vamos a hablar otra vez de distribución de medicamentos. Y como la vez pasada terminamos así como con sobre el último minuto, último, final, final, no va más con el ejercicio. No sé, y sean sinceros, por favor, todos, si les quedó claro cómo es el tema del ejercicio que hicimos con el Beaker y con, sobre todo el último, que eran los dos volúmenes y el carbón activado aquí en suspensión. ¿Sí les quedó claro cómo se hacía ese cálculo? ¿O de verdad hay alguien que dice, no, no entendí, alce en la mano? Yo, profe, yo quiero ver si lo puede repetir, qué pena. Listo. Bueno, entonces, primero, como objetivos de aprendizaje de esta clase, vamos a comprender los factores que controlan la unión a proteínas plasmáticas, vamos a apreciar la significancia clínica de una unión a proteínas alterada, comprender los factores que controlan la tasa de distribución de fármacos y conocer algunos aspectos que afectan la distribución de fármacos al sistema nervioso central. Volviendo a este, entonces, el uno quedó claro, ese es fácil, ¿cierto? El segundo, el Vicker 2, ¿entendieron? Y se asimila, como les decía, como a un sistema o a un fármaco que va a tener mucha unión a elementos en los tejidos. Entonces, como que yo administro el fármaco y él se distribuye, se va a ir un 90% hacia los tejidos y solo me va a quedar una fracción de 10% circulando en la sangre. Les queda bien como la homología de eso, ¿cierto? Todos, perfecto. En el 3 es como, es un fármaco más que se asimila a estos que tienen muchísima unión a proteínas, en este caso tiene 90% también de unión a proteínas, entonces va a haber una cantidad de fármaco que va a quedar, como les digo, como cuando uno, esta pipetica que saca acá, va a sacar tanto los pedacitos de carbón activado con las moléculas que están ahí absorbidas, como un fluido donde está disuelto el fármaco libre. Y al yo pasar por el equipo de cuantificación, él me va a cuantificar tanto el que está unido como el que está libre, ¿cierto? Entonces, para yo saber finalmente cómo está esa concentración, pues tengo que hacer el cálculo de cómo está la concentración en la mitad del volumen, que es el que está aquí absorbido, y cómo está la concentración en el litro completo. ¿Sí? Por eso es que vamos a tener el 90% que se absorbe al carbón activado, solamente está distribuido en los 500 mililitros que están arriba. Entonces, la primera parte del cálculo me va a dar esos 90 en 500 mililitros y la segunda parte son el resto de fármaco que son 10, pero ese ya, como es una solución, pues, y yo les dije, la membrana es semipermeable, pero deja pasar el líquido. Y cuando vos tenés un fármaco que está soluble, la definición de soluble es que se reparte uniformemente por toda la parte líquida. Entonces, esos 10 miligramos van a estar repartidos no solamente en los 500 mililitros de arriba, sino en el litro completo. Entonces, tomo el cálculo de la primera parte, 90 dividido 500 mililitros, y la otra es los 10 miligramos en el litro completo y me da la concentración global que serían 190 miligramos por litro. ¿Ahí sí te queda claro, Valentina? Sí, profe, ahora sí, gracias. Vale. ¿A todos? Muy Sí, bien. profe. Perfecto. Bueno, entonces, justamente cuando tenemos el, esa distribución de los medicamentos, vamos a tener esa cantidad completa de fármaco, va a estar repartida entre lo que está en plasma y el otro pedacito que fue el que se fue y se repartió a tejidos, y ya sea que quedó unido a fracciones del tejido o alguna parte queda acá unida a las proteínas plasmáticas.
Entonces, estas siglas son las que nos muestran el libro en inglés, que es como con amount of drug, por eso es A, entonces es la cantidad de fármaco, B sería body, entonces cantidad de fármaco en el cuerpo, AP es cantidad de fármaco en plasma y AT es cantidad de fármaco en los tejidos. Va a haber una parte acá, una parte allá de todo. La sumatoria me va a dar el AB completo. Entonces, si yo tengo un fármaco, por ejemplo, que tiene un volumen de distribución de 12 litros, considerando una persona de 70 kilos, esto significa que hay 25% de todo el fármaco que se quedó en plasma y el 75% se repartió hacia los tejidos. Por eso les decíamos desde un principio, este valor que yo tengo acá ya me va dando una idea de qué tanto se está repartiendo para un lado o para el otro el fármaco, tomando este valor de 3 litros para lo que es el volumen plasmático en una persona de 70 kilos estándar. Entonces tengo, si ya va subiendo, entonces la fracción que se queda en sangre significa que la fracción que se está quedando circulando solamente en la sangre cada vez es más pequeña. Entonces, si tengo un volumen de distribución de 21 litros, en los 3 litros solamente se quedó un 14% y en el resto de volumen del cuerpo ya se repartió un 86% y así sucesivamente. ¿Sí les queda claro como la analogía y la interpretación que me va dando el término de volumen de distribución? Profe, el que se queda en el plasma es el que se quedó unido a las proteínas, ¿no? Es el que se quedó unido a las proteínas y el que está libre. Son los dos. Pero hay que tener en cuenta que el que va a hacer la acción terapéutica siempre va a ser la fracción de fármaco libre. Pero como cuantificamos las dos, pues uno tampoco, que no tenemos manera en rutina de hacer esos análisis tan de ultrafiltración para poder medir exactamente cuál es la concentración de fármaco libre únicamente que tenemos en sangre, sino que hay que saber que uno está calculando estás cuantificando tanto el uno como el otro y vas a saber cuánto está libre. En teoría, si tiene una persona su función normal, la cantidad de proteínas es normal y no tiene ninguna afectación, pues uno ya puede hacer es por cálculos matemáticos y conociendo cómo es la farmacocinética del fármaco, uno ya sabe que tiene esta unión a proteínas del 10, del 20, del 50, del 99%, eso está reportado siempre en las fichas que uno encuentra de los medicamentos, siempre te va a decir qué porcentaje se une a proteínas plasmáticas. Entonces uno ya tiene ese dato normal y puede hacer el cálculo en una persona normal. De ahora vamos a ver qué pasa cuando uno tiene alterada la fracción de proteínas en sangre. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, Ay, profe, mira que yo encontré eso mientras buscaba mi medicamento, lo que tú dices del porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, yo lo puse fue donde dice cómo se transporta a través de la membrana. Yo lo había puesto ahí, o sea que eso ahí no sirve, sí sirve igualmente. al final de la clase, yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden a partir de lo que hemos aprendido en este tema, ustedes me van a decir qué columnas podemos agregar y entonces dónde vamos a poner todo eso. ¿Listo? Entonces, el volumen de distribución, después uno puede también como repartirlo, o sea, así como la cantidad de fármaco es la que está en tejido, la que está en plasma, pues el volumen de distribución se puede hacer el cálculo a partir de esos dos, lo que está el volumen en plasma y el volumen en tejido, con la fracción que está libre y la fracción que está libre en sangre y la fracción que está libre en tejido. Pero bueno, todo esto es un montón de cálculos. No sé, ¿ustedes leyeron el libro en inglés? Ahí ahorita vamos a ver una parte también que tiene un montón de deducciones matemáticas
Si uno es muy matemático, si es muy aplicado a eso, pues y eso le ayuda a uno como a seguir el razonamiento. Otra gente no es tan matemática en su razonamiento, entonces queda como más bien perdido. Si a ustedes les ayuda a aterrizar más el concepto, a hacer el desarrollo matemático, pues chévere, pero yo, por ejemplo, soy de las que no necesariamente me aporta exageradísimamente mucha información en hacer todo un desarrollo matemático. Yo soy más de concepto que de la matemática, pero bueno. Entonces, aquí podemos ver que el volumen de distribución justamente entonces va a depender del volumen en el cual se distribuye, tanto en plasma como en tejidos. También me va a ayudar a saber qué tanto se está uniendo el fármaco a un lado en plasma o en tejidos. Y el volumen de distribución también puede ser utilizado para determinar qué tan rápido llega a los tejidos. A los tejidos en relación con el resto del volumen de la sangre. Todo este desarrollo matemático no tiene la cantidad, entonces decíamos, la cantidad de fármaco en el cuerpo completo va a ser tanto el que está en plasma como el que está en tejido, la sumatoria de los dos. Como ya sabemos que esto es CP por volumen, la concentración plasmática por el volumen de distribución, entonces uno también reemplaza acá, esto va a ser concentración plasmática por el volumen del plasma más la concentración en los tejidos y el volumen que hay de tejidos. Y luego también nos dice cómo es la concentración plasmática de fármaco libre, va a ser la concentración plasmática por la fracción de fármaco libre. Nuevamente, ¿qué es una fracción? ¿Qué unidades tiene una fracción? Es adimensional. Es una cosa adimensional, entonces por ejemplo, cuando uno dice, es que tiene 90% de unión a proteína, entonces, ¿cuál es la fracción de fármaco libre de un fármaco que tiene 90% de unión a proteínas? ¿Sí logran interpretar eso? Un décimo, ¿no? Un décimo, 0.1. O sea, uno siempre habla de porcentaje de unión A y acá te están hablando mucho de fracción de fármaco libre. Entonces, esa fracción es el restante, pero en un número que es de 0 a 1. ¿Listo? Entonces, este va a ser la fracción de fármaco libre. También tenemos la concentración que va a haber en tejido, la concentración de fármaco libre en tejido, pues también es esa concentración que va a haber en el tejido por la fracción de fármaco libre en tejido. Entonces, la idea es que cuando uno está como en equilibrio, el equilibrio se da entre las fracciones que están libres. Si yo tengo va a haber un porcentaje del fármaco que va a estar unido, ya sea a proteínas de un lado o a tejido en el otro, esos no participan en el equilibrio. La idea es que uno llegue a un punto donde sí hay un equilibrio entre esas dos concentraciones. Entonces ahí se puede igualar de lado y lado concentración plasmática con concentración en tejidos y al final pues se obtiene la ecuación de que yo tengo que la concentración de fármaco total en los tejidos es la concentración plasmática por la fracción de fármaco libre sobre la fracción de fármaco libre en tejidos. Si les ayuda a entender la parte matemática, chévere, si no, pues después uno Profe, tiene, dime. dijiste ahí el coso FU es fármaco libre, Fracción de fármaco libre. ya, y FUT es fracción de El fármaco unido al U tejido, viene de unbound, no unido. ya, y el Entonces, si otro es UT, es, es unbound in tissues, o sea, es libre en los tejidos. ya, gracias, profe. Muy bien. Y finalmente, volvemos a esta ecuación que teníamos al principio que muestra que el volumen de distribución pues, es igual al volumen que hay de plasma más el volumen de tejido por el cociente entre la fracción de fármaco libre y la fracción de fármaco libre en tejido. ¿Y qué pasa? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué afecta y qué? Bueno, vamos a ver que si yo tengo por acá un fármaco que no está unido, es uno de esos que no se une para nada a
proteínas plasmáticas, supongamos la nubecita es una albúmina, y aquí tenemos punticos azules que será el fármaco. Si va por sangre y lo lleva hacia su célula donde tiene el efecto, pues sale de la sangre, pasa a la célula y hace su efecto felizmente. También va a pasar en algún punto, este es el próximo tema que vamos a ver qué pasa en el hígado, tiene toda una biotransformación y cuando pasa por el riñón va a tener su eliminación y su curva de concentración plasmática va a ser así. Tenemos un fármaco libre que tiene una absorción, un pico plasmático máximo y luego un decaimiento por eliminación. Pero en el otro escenario yo tengo un fármaco que se une muchísimo a proteínas, entonces está esta pobre albúmina toda llena de fármaco y resulta que solamente este puntico verde solito es el que va a poder pasar hacia la célula, hacer su efecto terapéutico. También un poquitico de este es el que va a pasar por acá, por el hígado, a ser metabolizado y un poquitico va a ser eliminado. Pero como yo les digo, aquí en sangre es donde yo meto la inyección, meto el catéter y saco y mido. ¿Qué es lo que yo mido cuando mido fármaco? Tanto estas que están acá pegadas como esta pobrecita que está aquí sola. Entonces, cuando yo saco mi curva, lo que yo veo es esta curva de una absorción y un pico plasmático alto y una eliminación, pero realmente el fármaco libre solamente es este poquito y este es el poquito que va a tener el efecto terapéutico. Profe, Entonces, dime. yo te quería decir, digamos en el caso que nos dijiste el martes, digamos si es un fármaco anticoagulante, ahí lo ideal sería que tenga una mayor unión a proteínas para que se Pues quede todo el tiempo en la sangre, ¿o no? de hecho, podría ser una de las formas en que a mí me sirve mantenerlo, digamos, en la sangre. Hay otras formas, por ejemplo, hay otras que son como la heparina, lo otro que tiene es que es una molécula muy grandota, entonces no pasa fácilmente por los capilares y de hecho la heparina se tiene que aplicar es inyectable. Entonces, pero puede ser una de las maneras que me sirva a mí para que esté ahí. También recordemos muy bien que el hecho de que esté unida a proteínas no significa que sea una unión irreversible, que se abrazó de esa albúmina y ahí se quedó por siempre amañada, no. O sea, así como se une, después se puede soltar y ya va a ser también una molécula libre que va a poder ir a hacer acción terapéutica y se da siempre estos equilibrios. Va a haber una constante, vamos a ver ahorita también, una constante de disociación dependiendo de qué tiene mi molécula por ese sitio de unión con la proteína, pues va a estar más tiempo unido o más fuertemente y se va a soltar y se va a liberar y se dan unos equilibrios hacia un lado y hacia el otro de unión y disociación del complejo fármaco-proteína. Pero sí, definitivamente, pues no es que uno diseñe una molécula para que se una a. No creo que estemos como a ese nivel de diseño inteligente. Finalmente, o sea, mucho del desarrollo de medicamentos se ha hecho, desafortunadamente, muy al ensayo y error. El diseño inteligente ha venido muy en los años recientes. Entonces, Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchas? sí, te oigo. Dale, profe. Lo que pasa es que me puse o me generó duda en lo que tú decías. En este caso, cuando contrastas las dos posiciones en el que el uno tiene el fármaco libre en mayor proporción, que se mira pues la gráfica, y el otro está unido a la proteína, por lo tanto el fármaco libre es menor, ¿cierto? Entonces, se podría decir que el volumen de distribución sería en mayor proporción en sangre, en el plasma, en la segunda gráfica estaría en mayor proporción porque está unido a la proteína y ahí hay más fármaco o no.
Tienes toda la razón. Este fármaco verde, por Ajá. tener tanta unión a proteína, pues va a ser uno de esos que tenga un volumen de distribución pequeño, porque principalmente se queda en la sangre. O sea, Ah, ya ok. Si se une a ella, el volumen de distribución es menor, entonces. es bajito. O sea, el Ah, volumen de distribución, si yo tengo muchísima unión a proteína, significa que la mayoría de mi fármaco se va a quedar, es como esta que estábamos viendo acá. La. Eh, si yo tengo, mira que a menor volumen de distribución, más porcentaje de fármaco se queda en la sangre. Si yo ah, aumento el ok. volumen de distribución, el fármaco en plasma es cada vez más poquito. Ah, listo, profe, listo. Listo, profe, gracias. Entonces, siguiente actividad. Ahora, como tengo tantos documentos, entonces ya decidí que voy a compartirles más bien es la carpeta donde estamos poniendo todo, la ficha de los medicamentos, donde tengo otros documentos que además también para que ustedes puedan volver a consultar lo que han trabajado, eso les ayuda a servir, les sirve como para estudiar. Entonces, ¿y ahora dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Chat. Entonces, podemos entrar a la carpeta y hay un archivo en este momento que se llama Unión a Proteínas Plasmáticas. La idea es que lo trabajemos en parejas. No sé si prefieren escoger su pareja o que el sistema automáticamente lo escoja. Ay, profe, escoger. Ustedes escogen, listo. Y la idea de esta sección es entonces hacer, esa es fácil, les puse una diapositiva como con una tabla donde están las 3 proteínas principales que hay en sangre y características, y abajo tenemos unos cuadritos y es como arrastrar y acomodar ahí donde va cada cosa. La idea es que, Profe, es que a mí ese link me lleva a la exposición, pues a la distribución que hicimos la semana pasada. De las 6 preguntas. Ujú. ¿no te abre la carpeta? No, 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 profe. nos lleva directo a ese documento de distribución. Ya voy entonces. Es Ah, verdad. ¿cuántos somos? 22. Abro 11 salas y ustedes verán con quién se acomodan. No, no, Voy a bus- son 20 porque los otros dos somos vos y yo. Somos vos y yo, pero igual, pues quedamos ahí. Asígnense a una sala, ya les mando a ver cómo hago la carpeta. Ah, sí, ahí ya folder. Ahora sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿a dónde Ah, estoy? bueno, pero entonces la idea es que cada cual copie, haga una copia nueva del archivo y le ponen el nombre de las 2 personas que están trabajándolo. Profe, ¿de cuál archivo? Del que se llama Unión a Proteínas. Listo. Pero la copia la creamos para que quede en la misma carpeta o Sí, para que quede ahí también. y le ponemos nuestros nombres. Sí.
Juli, ¿vas a seguir compartiendo pantalla completa? ¿Cierto? Voy a pausar la grabación. Bien. Entonces, Nosotros lo hicimos en un archivo diferente, ¿lo metemos ahí o qué? no, déjalo ahí. Ah, bueno. No, para nada, mientras esté, no importa. Entonces aquí tenemos este, sí lo logró decir, completaron. Ah, por allá hubo gente que quedó sola. En los grupos, yo no sé qué pasó. Ah, no, pero Jacob supuestamente estaba solo, pero no está solo, ahí está. Bueno, entonces, aquí quedamos en que la albúmina entonces se une a moléculas neutras y ácidos débiles, nos quedó claro, ¿cierto? Mientras que ay, estos retenedores no colaboran. La glicoproteína ácida alfa 1 se une a moléculas neutras y bases débiles. Y las lipoproteínas se unen a las moléculas más bien neutras. ¿Cuáles son las lipoproteínas? Neutras y lipofílicas. HDL y LDL, ¿no? Exactamente. Y justamente como son esas de HDL y LDL, pues esas van a variar dependiendo de la dieta o de factores genéticos, porque hay gente que de puro chévere viene con eso mal configurado. Entonces, va a haber una diferencia ahí. La diferencia en la concentración, la albúmina es la que está más presente, entonces es la que se encuentra en muchísima concentración en sangre, esta otra se encuentra bajita y además va a variar dependiendo de situaciones de estrés. Entonces se puede modificar por situaciones como cáncer, inflamación, infarto, se modifica la concentración de proteína de la glicoproteína ácida alfa 1. Y la lipoproteína sí varían. Y con la albúmina, lo que pasa, no sé si ustedes han visto, si ya vieron anatomía, fisiología o qué pasa si uno está botando albúmina en la orina. ¿Eso es bueno, eso No, es muy malo? mal. Pues malísimo. Es que eso fue lo que nos descuadró, profe, porque pues No fue está como, no, filtrando. pues, algo está muy mal ahí. Algo está muy mal, o sea, pero para que a uno se le baje la concentración de albúmina en la sangre, es porque algo está muy mal y se le está saliendo, y es que Pues el debe tener una filtro falla renal, ¿no, profe? del riñón, que el riñón tiene como el colador con un tamaño de poro específico, ese colador se dañó y se Exacto. están saliendo las proteínas ahí de la albúmina se nos fue. Entonces, en ese tipo de personas vamos a ver un efecto clínico importante de la modificación en la concentración de proteínas, porque como ya vieron, se tiene ya un cálculo establecido de cuando la persona tiene cierta cantidad de este tipo de proteínas, este fármaco en particular se va a unir en cierta proporción y se sabe qué cantidad de fármaco va a quedar libre y tal. Si yo tengo, ¿qué pasa si tengo menos proteínas en sangre? ¿Cómo cambia la concentración de fármaco libre? Pues va a aumentar, ¿no? Se aumenta porque ya no tiene a dónde pegarse, sino que entonces está mucho más libre y puedo llegar a tener concentraciones ya de ese fármaco libre que pueden llegar a ser tóxicas. Esa es la relevancia que tiene el tema de la unión a proteínas plasmáticas. Si se modifica eso que ya está como establecido y estandarizado, entonces me desubica y me cambia un poco la película. ¿Qué tanto? Pues no siempre va a ser, puede que sea, puede que no sea significativo. Entonces, aquí el resumen del libro, que es el tamaño molecular de la albúmina, por ejemplo, es un monstruo, son 66.000 Dalton. Entonces, si esta vaina se está saliendo, significa que el riñón está mal. Tenemos unas concentraciones estandarizadas, se une a este tipo de fármacos. Por ejemplo,
Ahí está el ácido valproico, el ácido salicílico, la warfarina, fenitoína, esas son de las que clásicamente se unen bastante a la albúmina. La glicoproteína ácida alfa 1 es un poco más pequeña, tiene una concentración mucho menor, los básicos, hay otros medicamentos que se unen ahí, las lipoproteínas como el HDL y el LDL. Bueno, esto ya lo vemos. Pero no son las únicas. El plasma contiene más de 60 proteínas, sino que esas son como las más representativas y la más Profe, de las más. ¿te podrías volver un momento a la diapositiva anterior? ¿Ese es el tamaño de las lipoproteínas? ¿Así de grandes? Sí. Pues madre. Muy grande, ¿no? Sí, sí, esas también son grandotas, pero son estorbosas. Son grandotas, pero no pesadas. O sea, son como, pues sí, sí, son pesadas. Ujú. Pero sí, esas son grandes también. Sino que eso, la variación es muy grande, depende de cada persona. Por eso cuando uno se hace exámenes, la parte de lípidos, el HDL, el LDL, el VLDL, eso varía ya mucho de persona a persona. Entonces, tenemos más de 60 proteínas en sangre, las más importantes, sobre todo desde el punto de vista, ay, no me manden más correos, desde el punto de vista farmacológico, son estas que acabamos de mencionar, y la protagonista, la number one, es la albúmina, que tiene un peso molecular grandecito y no está solamente ubicada en plasma, va a ver albúmina también en otras partes, pero uno siempre, por lo que les digo de la función renal, se toma mucho en cuenta la cantidad de albúmina que hay en sangre. Normalmente ese nivel debe estar entre 35 y 45 gramos por litro y ya sabemos a quién se une. Ahora, el sitio de unión es el grupo N terminal de las proteínas. Y para estos se han determinado ya que hay 4 sitios de unión específicos dentro de la proteína como tal. El que quiera más información así a profundidad, en el Moodle hay un artículo donde describen perfectamente la estructura cristalina, los sitios de uniones, los dominios, qué tipo de medicamentos se van a unir ahí. Acá tenemos solo como unos ejemplos de lo que está ahí en el artículo. Como les decía, vamos a tener un equilibrio entre la concentración de fármaco que está libre, la concentración de proteína que hay por ahí también así alegremente libre, y el complejo fármaco-proteína. Y esto va a tener una constante de unión y de disociación, dependiendo, y esto también va a ser como dependiendo de qué tanta afinidad tiene el fármaco por esos sitios de unión dentro de la albúmina. Como les contaba, la hipoalbuminemia, hoy no puedo, hoy algo pasa. Creo que la próxima vez no me pongo los retenedores. La hipoalbuminemia me va a modificar la concentración de fármaco libre en sangre, porque si ya se sabe que hay una unión y tengo menos proteínas, entonces pues me puede aumentar esa fracción de fármaco libre y puede llegar a tener una relevancia clínica. También se ha hecho una descripción de ciertos fármacos, a cuáles de los sitios dentro de esta proteína se van a unir. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo administro simultáneamente glibenclamida y fenitoína? Van a competir, ¿no? Los dos Para van a unirse al competir por mismo ese sitio. mismo sitio de unión. Y al haber una competencia, entonces digamos que ya solo va a haber un 50% de las moléculas que se van a poder unir ahí, porque el otro 50% está unido por las otras, entonces voy a tener nuevamente una diferencia en esa fracción de fármaco libre. Entonces de ahí también vamos a tener, vamos a tener la diferencia. Ay, no, déjelo. Eso nos entretiene. Perdón, perdón. Entonces,
De ahí va a haber también el por qué se van explicando esas, porque uno puede tener interacciones farmacológicas. ¿Qué pasa cuando yo administro dos medicamentos al mismo tiempo? Y también yo digo, bueno, si ya sé que esas dos moléculas van a competir por el mismo sitio, pues, y la persona necesita los dos, pues uno ya sabe, voy a espaciar, primero voy a dar en un momento del día uno de los medicamentos y en otro momento del día entrego el otro para que no estén en el mismo momento compitiendo por lo mismo, por los mismos sitios de unión. También les decía, hay unos fármacos que no tienen ni 5 de afinidad por proteínas, la atenolol, el litio, no les afectan nada que no haya proteínas, mientras que hay unos fármacos que sí, caramba. Mire, 99.8%, 99.5%, unas proporciones de unión altísimas a proteína. Entonces, en estos casos, un cambio en la cantidad de proteínas puede llegar a ser significativo. Sobre todo, ahí en el libro les mostraban con la warfarina, que además la warfarina es un medicamento de estrecho margen terapéutico. ¿Qué significa que sea de estrecho margen terapéutico? Que si la concentración me varía un poquito para arriba, me genera unos eventos adversos. Por ejemplo, la warfarina es un anticoagulante, entonces si se me pasa por encima puedo tener un riesgo de sangrado nada chévere, pero si está por debajo de la concentración, la persona que está tomando warfarina es porque necesita evitar la formación de trombos o de coágulos. Y si se me baja, entonces esta persona puede estar en riesgo de generar los trombos. Entonces, es un equilibrio muy delicado de mantener a la persona siempre entre esas dos concentraciones. Y como está 99.5 unido a proteínas, si se modifica también la concentración de las proteínas, puede llegar a modificar la concentración de fármaco libre. ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, esta albúmina, esta es la estructura cristalina que han descrito de la albúmina. Nuevamente, tiene de 35 a 45 gramos por litro. Hay 4 sitios de unión, dependiendo de las características de cada molécula, va a tener más o menor afinidad por alguno de los dominios. Descripción, ustedes verán si lo quieren. Miren, por acá entonces en este sitio se une más el propofol, por acá están ibuprofeno, lotano, diazepam, son más propensos a unirse por este lado. Dependiendo de cada sitio va a haber un fármaco que tenga mayor o menor afinidad. Y hay modelos computacionales que nos ayudan incluso a hacer esa predicción in silico. Entonces se hace el docking, no sé si a alguno ya le tocó trabajar con docking en fisicoquímica, a veces uno hace eso, hace el modelo en los ultracomputadores y puede lograr como ver si existe una interacción o no entre una molécula y una proteína grande con todos sus sitios de unión. Profe, no me hable de docking, que sigo sin entender esos modelamientos. Estoy viendo una electiva en ingeniería de proteínas y es puro docking y puras vainas así. Eso es como Tetrix. Pero hay que saber hacer códigos y eso, programar. Sí, no, de ahí para arriba, o sea, entender el principio es chévere. Ah, sí, Ya sentarse obvio, a hacerlo y a darle a pie cómo es todo el cálculo, ese sí, gracias. No. El lenguaje y la programación. Pero es que no tenemos cursos así. O sea, si tuviéramos cursos de programación que nos motiven a eso, pues sería súper chévere, hasta interesante. Mira que yo me acuerdo que en algún momento de la vida donde todavía no sabe mucho y el que no sabe es más feliz, yo dije, ve, a mí como que me gustaría eso de la bioinformática. Eso suena como chévere, como que uno puede, por modelos matemáticos, entonces modelar qué está pasando en la parte biológica, chévere. Y me compré un libro de bioinformática para dummies. Y ahí me enteré que eso tenía un montón de programación y de ingeniería y de lenguaje Perl y de un montón de vainas que yo creo que no. Esto sí de verdad como que no es de mi gusto. Al que le interese un poquito más de lenguaje de programación y
esta aplicación es el profesor Arango, trabaja con eso. Carlos Arango es el duro de eso. Y para los que han trabajado con él, créanme que eso es literalmente usted sentado en un computador todo el día y luego déjelo procesando para que a la semana más o menos mire a ver qué fue lo que le salió. Si no se le cae el cálculo. Si no se le cae el cálculo. No estoy diciendo que sea malo, es muy bacano, a mí me parece una chimba, pero honestamente no es lo mío. No, o sea, a mí me parece fascinante, pero creo que mis neuronas no llegan ahí. Exacto. Y ese tipo de cosas, si la quieren hacer en pregrado, busquen a Carlos Arango. O, Carlos tiene su grupo de investigación en eso. exacto. O esto se utiliza muchísimo para el que se quiera especializar, ya es más fácil encontrar en posgrado. Mm. En pregrado nunca lo vas a encontrar en ninguna universidad, o sea, como un curso de pregrado así normalito, que sea en química farmacéutica, no, es poco probable. Entonces, ya Es muy de químicos. son esas especializaciones que obviamente al que le gusta se va metiendo por su caminito y va haciendo su propia ruta. Entonces, Pues sí, de hecho, una realmente son compañera ideas mía del pregrado hizo su proyecto de grado conmigo en el laboratorio con animalitos y con cerebritos y con Western blots, y adicionalmente le metió una parte de cálculo computacional. Se puso a trabajar con Carlos y le gustó y la trabajó y la camelló y se quemó las pestañas y lo sacó adelante, pero pues al que le gusta. ¿Santiago se arrepintió? Ah, no, no, es que iba a decir también que María Francisca, pues no es como que sea experta, el que sabe más es Carlos, pero digamos a nosotros en simología y en bioquímica avanzada nos enseñaron mucho de docking y nos tocaba hacerlo como una herramienta para hacer predicciones. Entonces, pues ella lo hace así más suavecito, como por si a alguien le interesa, como más... Ella está dando la parte de metabólica y es como más suavecita. Es como códigos más simples de la glucólisis y todo eso. ¿Y quién te está dando la otra parte? Es que la otra parte la da un profesor que llegó de Estados Unidos apenas, porque hasta tenía acentico inglés y todo. Entonces, como que trabaja, o sea, él asume que todo el mundo ya sabe programación y ha estado en bioquímica avanzada o bueno. Y esa es una electiva para todo el mundo, o sea, biólogos, químicos, ingenieros bioquímicos y farmacéuticos. Entonces es como un collage de gente que sabe diferentes cosas. Uf. Pero no es tan chévere si uno no sabe, porque pues si uno Sí, sabe, claro. es más interesante. Entonces, no, ya no. Yo me voy por otra parte mejor. Ahí no. Bueno, también es eso, o sea, uno se mete a las cosas a ver si es por ahí, a veces, pues no, se da cuenta que eso no. A mí sí me gusta cultivar celulitas mejor. Ay, las celulitas son chéveres, son bonitas. Sí. Aunque ellas a veces son rebeldes, cuando les da la gana no crecen, y se Ah, contaminan. Eres de las mías. Sí, profe, ese es el tema de acéptame. Julián. Bueno, entonces ahora volvemos al Drive, volvemos y hacemos en el otro documento. Vuelvo y juega, no sé, ya ustedes verán si duplican el documento o duplican las diapositivas. El tema es que quede ahí y este ya es un poquito más elaborado. Les puse una lluvia de ideas, un menjurje de conceptos, de nociones, de ecuaciones, de cosas. Y con eso la idea es que ustedes, y con lo que leyeron, me cuenten o armen la historia de qué factores controlan la unión a proteínas. Lo pueden hacer, si quieren hacen un texto, si quieren ponen rayas, asocian, le ponen este enfrente a este, lo ponen en una bolita, en un cuadrito, lo que sea. Tampoco se van a echar, por favor, 2 horas en el ejercicio. Yo creo que con 15 minutos la logramos. Entonces, vuelvo y abro las salas. Vuelvo y abro las salas. Sesión de grupos. Y esto me deja volverlas a abrir las que ya estaban. No entiendo.
Vení, no sé, auxilio. Juli, aló. No, no tengo poderes, entonces no tengo como... Pero mira que es que quedó ahí, pero no me deja como, no me da opción. ¿Cómo van? De unirlas, pues ahí vamos. Pues obviamente pusimos que CPU pues era la concentración de fármaco libre, PT pues la concentración total de proteínas, KD, constante de disociación, después la afinidad sería la recíproca de KD porque pues serían como inversos. CPB, la concentración del complejo fármaco-proteína, y pues aquí está la fórmula. También tenemos el incremento en la eliminación y pues nosotros pensamos, bueno, que podría dar un incremento en la eliminación, entonces podría ser por enfermedades renales o hepáticas, pues creemos. Claro. Aquí tenemos la ley de acción de masas y pues todavía nos falta como cuadrar estas 4 que ves ahí como solitas. Pues no estamos seguras. No sé si María quiera decir algo. No, profe, pues nosotros colocamos, digamos, la ley de acción de masas como lo que, como que se deriva de todas las ecuaciones que están acá abajo, pues lo de CPB y todo eso, que de ahí es que parte todo eso. Lo único Y sí es que nos eso, falta. más allá de ponerlo arriba, abajo, en el medio, ¿qué tiene que ver eso con los factores que controlan la unión a proteínas? Pues que, pues lo que muestra ahí es de que como un equilibrio, ¿no? De que, digamos, está el equilibrio de como el fármaco libre, luego está la proteína y luego la unión, y de ahí pues se deriva, digamos, K1 sobre K2, que es la constante de disociación. Creo que la P en las ecuaciones lo reemplazan por, pues ahí por una resta, y de ahí sale esa ecuación que está ahí de CPB, y ya. ¿Y conceptualmente qué? Bueno, no, ya, torturemos a otro grupo. Bueno, el que tuvo más tiempo de poner colores. Si tuvo tiempo de poner colores fue que ya. Andrea o Vicky, a ver, ¿cuál de las dos? Pero pues nosotras alcanzamos a relacionar todos los conceptos. Entonces pues ahí definimos cada vez la constante de disociación. La afinidad pues así lo decía como en el libro, que es recíproca a esta constante de disociación. Sabemos que CPU es la concentración del fármaco libre, PT la concentración total de las proteínas. Pues este del desplazamiento como que lo relacionamos también con la concentración de fármaco libre, que pues se presenta el desplazamiento, digamos, cuando también hay presencia de otros fármacos. CPB, pues concentración del complejo fármaco-proteína. La ley de acción de masas, pues la relacionamos con la ecuación y pues lo que explicó ahorita María I, la influencia de la concentración de proteínas, pues básicamente como que toda la teoría en el libro se resume pues en esta ecuación de equilibrio y pues en esta fórmula como tal matemática. Y ya en la enfermedad renal hepática, pues esto fue lo que modificamos, porque el cuadrito decía incremento en la eliminación, pero pues la enfermedad es por la acumulación de líquidos o componentes que normalmente deben eliminarse, pero que no se hacen por fallas fisiológicas. Otra cosa que, pues, siguiendo mucho con lo que decían Lina y María I, es que todo, o sea, todo se resume en esa ecuación, pero también todas las otras ecuaciones que podemos ver o todas las otras partes afectan como tal, digamos, todo este proceso que se está dando. Entonces, desde PT, porque hay sitios limitados a los cuales yo me puedo unir, hasta los otros fármacos que compiten por ese mismo sitio de unión, hasta enfermedades o condiciones médicas que van a afectar cómo se va a unir ese fármaco o si se va a unir en primer lugar. Entonces, son un montón de cosas que al final del día van a afectar, digamos, este proceso donde se tiene la droga, la proteína, bueno, fármaco, perdón, el fármaco, la proteína y después el complejo ya unido. Muy bien. Y en cuanto alguien de los demás, si quiere que me pueda hablar del incremento en la eliminación, ¿esto cómo afecta? ¿Qué hay? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué se puso ahí? ¿Sube, baja? ¿Ayuda, no ayuda? Cualquiera.
antes de que me toque ponerme dedocráticamente a decir quién. Ay, ayuden. Lo que decía el libro es que hay algunos fármacos que solamente se van a poder eliminar si estos están unidos a proteínas en sangre, porque, o sea, solo si están unidos a proteínas en sangre. Entonces, digamos, yo lo relacioné con el hecho de que si están unidos a proteína en sangre, pues va a haber una mayor concentración del complejo proteína-fármaco. Que Y solo se van a poder eliminar si están unidos a fármaco, a proteína. sí, dice en muchos casos, perdón, es al revés. Es al revés, que solo, que solo se elimina si, si no están unidos a proteínas. Gracias. Entonces, como solo se elimina si no están unidos a proteínas, pues va a afectar la concentración del complejo fármaco-proteína porque pues se van a tender a unirse menos a las proteínas, entonces digamos esta concentración va a disminuir. Sí, más o menos va por ahí. El tema sobre todo que dicen en el libro es como, bueno, uno diría, ojo, o sea, cuando yo veo que hay una modificación, por ejemplo, en la cantidad de proteínas que hay en sangre, uno pensaría, changos, o sea, se me disminuyó la cantidad de proteínas, entonces hay más fármaco por ahí libre, entonces voy a tener efectos tóxicos que me pueden pasar, pero siempre está todo esto influenciado por esa ley de masas, el equilibrio, la ley de Fick. Si está el fármaco libre de este lado y hay una membrana, pues, ¿qué va a pasar? O sea, si se me está aumentando la concentración acá de la membrana, ¿qué pasa? Pues va a haber un gradiente de concentración. Entonces, si se aumenta esto acá, al mismo tiempo se va a aumentar la cantidad de fármaco que está pasando hacia el otro lado para eliminarse. Entonces, finalmente, en algún punto, vuelve y juega, el cuerpo siempre va a tender al equilibrio, o sea, va a volver como a empatar, y a pesar de que uno diga, uy, es que hubo un cambio en las proteínas en este momento y entonces se me aumenta la concentración, pues es que también va a aumentar la eliminación, entonces finalmente no necesariamente va a tener como un efecto clínico súper importante. Toca evaluar en el caso a caso, pero muchas veces se compensa con un aumento en la eliminación. Muy bien, entonces sigamos. Espere. Entonces sí, pues aquí ya teníamos, ya esto lo captaron facilito, qué significa cada sigla, las ecuaciones como resumen todos estos procesos. Perfecto, que la afinidad es recíproca a la constante de disolución, que va a haber una influencia en la concentración de proteínas asociada a la ley de acción de masas, que los otros fármacos me van a poder generar un desplazamiento, la enfermedad renal o hepática me van a modificar esa unión a proteínas y que puede haber un incremento en la eliminación ahí que me va también, si se aumenta la eliminación de la albúmina, por ejemplo, pues me va a modificar la unión a proteínas necesariamente. Entonces, en consecuencias clínicas, ahora cómo va eso a traducirse ya en el paciente. Entonces, lo que les digo, uno pensaría que eso me puede generar unos cambios potenciales de cantidad de fármaco libre en el sitio de acción si se modifica la unión real, la unión teórica, el porcentaje teórico que debería estarse uniendo. Pero sí, si la unión a proteínas disminuye, entonces el fármaco, la fracción de fármaco libre va a aumentar, entonces voy a tener una toxicidad. Hay mecanismos que me pueden estar compensando, como les contaba, esto del incremento de la eliminación por simple gradiente, que va a pasar entonces también un poco más hacia la eliminación. Y asimismo, pues si se dan cambios en la concentración fuera del plasma, pues también siempre está el gradiente que me ayuda como a modificar y siempre va a haber la tendencia a que se igualen las concentraciones de fármaco libre de un lado y del otro. Entonces, vamos a tener que tener cuidado en esa interpretación y en la evaluación de la medición de la concentración plasmática y saber también siempre tener muy presente que cuando yo mido concentración plasmática,
Estoy midiendo tanto el fármaco libre como el fármaco unido. Entonces, como les contaba, diferentes fármacos tienen diferentes porcentajes de una proteína, lo cual se traduce en una fracción de fármaco libre, que es un número de 0 a 1 adimensional. Aquí estamos en porcentajes y aquí estamos en fracción. Entonces, si tengo más del 99% de fármaco unido, significa que la fracción de fármaco libre solamente es un 0,01. ¿Listo? Con eso vamos a trabajar este ejemplo, que lo tenían ahí en el libro. Entonces, ¿alguien lo leyó y lo entendió y me lo cuenta? Muy bien. Juan es un hombre de 45 años que ha tomado 400 miligramos de fenitoína, eso es un anticonvulsivante, 2 veces al día por muchos años. Pero hace poco desarrolló una enfermedad hepática, o sea, su riñón, y la concentración de albúmina está por debajo de lo normal, lo que decíamos antes que es la hipoalbuminemia. Al disminuir la albúmina se espera que disminuya la unión de fenitoína a proteínas plasmáticas. Basados en la concentración de albúmina de Juan, se estima que su fracción de fármaco libre es de 0,2. Cuando fue a una visita a la clínica, le tomaron la concentración rutinaria de fenitoína y se encontró que su concentración normal estaba en 8 miligramos por litro. Aquí nos dicen en la tabla que la unión, cuando alguien tiene su estado de salud normal, va a estar entre 1 y 2. La fracción de fármaco libre normal es de 0,1, el que tiene su afección está en 0,2. ¿Cuánto porcentaje de unión a proteínas entonces tiene Juan? 80%. 0.8. 80%, mientras que lo normal es un 90%. Entonces le preguntan a uno, venga, ¿se debe considerar una modificación? El señor está dentro del rango terapéutico que debe ser entre 10 y 20 miligramos por litro, o va a haber que hacer una modificación de la dosis, hay que hacer un ajuste de dosis. A esto era lo que hacía un poco referencia Julia ahora cuando dice, o sea, uno tiene que hacer a veces una individualización de dosis dependiendo de las condiciones específicas de un paciente. Entonces aquí es donde uno se hace la pregunta ya en la clínica, le tengo que cambiar, le tengo que bajar la dosis porque entonces, o le tengo que modificar algo para que si yo tengo aquí, me está diciendo que el señor tiene una concentración de 8 miligramos por litro, cuando lo normal es de 10, entre 10 y 20. ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe, tendría que hacerse un ajuste de dosis. Profe, ¿no habíamos dicho también que ese problema de renales y hepáticos lo que hacen es que incrementan la eliminación? ¿O qué fue lo que dijimos? Perdón. Cuando ya no puedes eliminar, no aumenta, no necesariamente. O sea, cuando tenés un problema renal, se significa que estás perdiendo albúmina. Si estás perdiendo albúmina, entonces en ese sentido sí disminuye la unión a proteínas. Ya era que incrementa la eliminación. Pero mi pregunta es ahí, o sea, pues sí hay que hacer un ajuste de dosis, pero aún así se seguiría eliminando en una cantidad elevada, ¿cierto? Porque por ese problema que tiene. Sí, pues lo mismo, o sea, por estos equilibrios, por ley de Fick por gradiente, se genera un equilibrio. Pero nos están preguntando es si él todavía está dentro del rango terapéutico. ¿Cómo hace uno para saber si todavía está dentro del rango terapéutico? Pues, profe, eso no se mira con la concentración mínima efectiva y la máxima, la dosis máxima, pues como entre ese espacio tendría que estar, ¿no? Para que Pues esté en más o rango menos, vamos por terapéutico. ahí. Entonces, si te están diciendo eso, te dice que mira, acá estamos hablando, este 1 y 2 es la concentración terapéutica
el rango terapéutico basado únicamente en la concentración plasmática de fármaco libre. Es que aquí no se ve casi, pero esto es CPU. Ujú. Ah, Entonces va por ahí. O sea, el mínimo es 1 lo de máximo. concentración de fármaco libre y el máximo sería 2. 2. ¿Cómo está la concentración de fármaco libre de él, teniendo en cuenta su fracción, que ya no es 0.1, sino 0.2? Pues está por encima, ¿no? ¿Sí o no? No sé, cuéntenme. No, durante el ejercicio, dice que podría hacerlo, volverlo más pequeño, profe, porque no que como quedó todo grandote. Pues para que vean. Ya, así. Ay, no alcancé a hacer mi final. Y Profe, pero entonces esa concentración de 8 miligramos por litro es lo que le miden de fármaco libre. ¿es lo que le miden de fármaco libre? Pues ahí dice que es la concentración total, ¿no? Y tanto fármaco libre como lo que se logró unir al poquito de proteínas que hay. Muy bien. O sea, ese es Está bajito. el tema. O sea, uno tiene que saber que cuando vos te toman muestra de sangre y lo pasan por el HPLC, están leyendo las dos. Entonces, Eso. tenés que hacer luego vos la interpretación a partir de esta información que te están dando. Entonces, según yo, no hay que hacer un ajuste de bajita. dosis. Sí, estoy de Según acuerdo con María la Isabel, compañera. ¿no? Según yo, no, pues haciendo una fórmula ahí que tengo que es CPU es igual a la concentración plasmática por la fracción, ¿qué te pienso? Por la fracción, por FU, que es la Ajá, fracción del plasma, y sí, FU es 0.2, ¿cierto? sí, Y se multiplica por el 8 miligramos por litro, ajá. ¿cierto? Eso me da 1.6, que está, ¿no? 8, bueno, me da 1.6, y eso sería el CPU que está dentro del rango de 1 y 2, ¿no? No. Y pues yo diría que no, entonces. Sí. ¿Sí le entendieron o no le entendieron? O sea, de hecho en el libro lo hacen por otro lado, pero como lo estás diciendo también tiene mucho sentido. O sea, en el libro se van como por la vuelta más larga y ellos llegan y dicen, el rango terapéutico de fármaco libre es entre 1 y 2, cuando tu fracción de fármaco libre es de 0.1. Pero si tu fracción ahora es de 0.2, con esa fórmula que dice María Isabel, se hace un nuevo cálculo para el rango terapéutico de fármaco normal y ya ahí ese rango se va a ver modificado. Porque ya, Santiago, dale. Pero entonces, o sea, el rango terapéutico basado en la fracción, pues en la concentración plasmática libre sigue siendo igual, sigue siendo de 1 a 2. Sí, ese no va a cambiar porque de todos modos, pues el fármaco libre es el fármaco libre. Lo que se Sí, está por eso. modificando es cuánto se une a proteínas. Pero entonces ahí tocaría más bien determinar, o sea, se podría más bien determinar el rango terapéutico basado en la concentración plasmática. O sea, lo que está allá abajito que va de 10 a 20, ¿Cómo pues se modifica? ya, ok, pues ahí está la ecuación, ¿no? Pues que CP es igual a CPU sobre FU. Pues entonces, si tienes el Exacto. rango que es de 1 a 2 y en vez de irlo en 0.1 lo ibas en 0.2, pues el rango pasa de 5 a 10 y Bell está en 8, entonces está bien. Ah, ya, Perfecto. yo lo hice al revés entonces. Sí, o sea, es otra forma de llegar a la misma conclusión, pero es exactamente eso. O sea, ¿todos la captaron o no? O sea, uno a primera vista uno dice, uy, no, venga, está en 8, pero tiene que estar entre 10 y 20. Ojo, que se le modificó su fracción de unión a proteínas y eso me va a modificar el rango terapéutico basado en concentración plasmática, porque obvio que porque ojo que eso es el fármaco libre y el unido. Entonces, Profe, efectivamente, o sea, ¿quién me no habla? entiendo lo que hizo yo, María José. Ya, No entiendo lo que hizo Santiago. O sea, no es lo mismo multiplicar FU por aquí CP, lo que está. ya nos están dando. Mira, lo que pasa es que la ecuación
es concentración plasmática, es concentración plasmática de fármaco libre, esta de acá arriba, dividido la fracción de fármaco libre. Cuando tu fracción es de 0.1, el rango mínimo, que es 1, te va a dar 10 y el más alto es 2, es 20. Cuando tu fracción de fármaco es 0.1, pero es que ojo que se te está cambiando esa fracción de fármaco libre. Como paso a 0.2, entonces aplico esta misma fórmula en los límites del rango y aquí ya me va a dar, este se me pasa a 5 y este se pasa a 10. Entonces, si el señor está en 8, está aquí todavía dentro del rango intermedio. ¿Sí te queda claro ahí? ¿O todavía no? Ah, sí, sí, yo había hecho lo mismo que María, yo había calculado CPU, pues el Si vos te que- viniste fue acá, directamente. O sea, Ajá. esto se cambió, entonces cuando yo miro es cuánto fármaco libre tiene y pues sigue estando en la mitad. Sí, exacto, está dentro del medio 1.6. Exacto. Por Profe. fármaco libre está, pero si yo me pongo como a modificar, a calcular entonces en concentración plasmática cuánto sería ese rango, es este, y ya puedo interpretarlo desde el 8, que fue lo que yo leí. Por ahora les toca que tragarse este sapo entero, literal. ¿Por qué? Porque la concentración de fármaco libre es más difícil de cuantificar. Es muy difícil y realmente se utiliza para muy pocos fármacos. Este es un ejemplo nada más. Normalmente se utiliza concentración plasmática total, que era lo que les estaba comentando Julio. Entonces, por ahora, este ejercicio que les mostró de Juli simplemente es como para términos educativos, de conocimiento, ¿vale? Aquí reflash. Entonces, ¿qué aprendimos en un minuto? ¿Qué aprendimos durante estas clases? Que los medicamentos, hubo un primerito en la vida que lo desarrolló, le puso un nombre y eso fue un laboratorio fabricante y fabricó eso por 20 años, pero después llegaron los genéricos, que son, por ejemplo, Procaps, usan su marca, o puede haber tecnoquímicas que simplemente utiliza el nombre de la molécula y Juli, te voy a interrumpir porque les vamos